2 semanas. Mario Saldaña, ¿cómo estás, Mario? Hola, Chema, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte esta mañana. Aparte de un viejo amigo, es un analista político, un comentarista, periodista. Y claro, las preguntas que yo le hago a Juliana Loza tienen que ver con esta cosa, este abuso que hemos tenido en el país, hombre, de las prisiones preventivas, ¿no? Absolutamente, y en realidad es lamentable el nivel de politización al que puede estar arribando el Ministerio Público, Chema. O sea, en realidad estamos hablando de un nuevo pedido de prisión con un móvil que no tiene nada que ver con el proceso en sí mismo. O sea, claro, estamos hablando de que le está diciendo, usted, señora Fujimori, no puede juntarse ni conversar con 2 personas por 2 procesos diferentes, porque Lourdes Flores, imagínate, ni siquiera tiene que ver con el tema cócteles. Exactamente. Ok, y que están participando, digamos, en el apoyo a este Frente Democrático que encabeza Fuerza Popular a raíz de las denuncias por irregularidades electorales. O sea, la deducción es súper amplia, es demasiado amplia, es como para un caso de estudio. Y lo tremendo es que, por ejemplo, nos encantaría que la misma diligencia, la misma fuerza y el mismo empeño que pone el Ministerio Público para denunciar y hacer solicitudes similares al de Keiko Fujimori se repita con el caso de lo dinámico del centro, ¿no? Ya, pero eso va a demorar, pues. No, o sea, ojalá tuvieran la misma diligencia para actuar con la misma rapidez. Claro. Oiga, señor Cerrón, usted no se puede juntar con su mano derecha, su mano izquierda, la de atrás y la de adelante, porque son los que están acusados de actos de corrupción y probablemente de lavado de activos. Entonces, claro, ojalá que el Ministerio Público actuara con la misma diligencia. Hay una serie de chuponeos, no chuponeos, porque esas son escuchas telefónicas que han trascendido a la prensa, ¿no? Correcto. Obviamente son escuchas telefónicas legales. Totalmente. No es un chuponeo, es una... Claro, por supuesto la gente dice, pero eso no se debería saber porque el proceso es reservado. No, pues, no es reservado. O sea, en teoría, sí. Así pero es. en la práctica recordemos que el caso Cuellos Blancos se descubre a propósito de una escucha legal porque se suponía que habían actos de vinculados al narcotráfico en el que hallazgos se encontraron a jueces y altos representantes del Poder Judicial. Por eso que llegamos a los Cuellos Blancos, si no nos hubiéramos enterado nunca, ¿no? Absolutamente. Y eso se traslada a la prensa, trasciende a la prensa, etcétera. Podrán buscar de repente el Ministerio Público que filtró el audio, pero hay tantos audios filtrados, oye, que tendrían que buscar un ejército. Es que hay caseritos. De gente. Hay caseritos. Claro. Hay caseritos del Ministerio Público, hay caseritos del Poder Judicial, hay de todo, para todos los gustos, ¿no? Y para todos los medios también, ¿no? Exacto, y colores. Estamos llegando. ¿Qué hubiese ocurrido? Vamos a hacer un poco esto porque no hay que descartarlo porque puede volver a ocurrir, porque se ha apelado. ¿Qué hubiese ocurrido si ayer hubiesen detenido a Keiko Fujimori? Yo creo que se hubiera generado un malestar social importante en un grueso sector del electorado y la población, porque además tranquilamente se hubiera interpretado como una interferencia abierta de un proceso electoral que formalmente aún no concluye. Claro. Formalmente aún no concluye. Hubiera sido lo mismo si lo hubieran detenido en medio de un mitin y lo hubieran guardado. O sea, es exactamente lo mismo, porque hay un proceso electoral que aún no concluye y el mismo juez ya había autorizado a Keiko Fujimori a hacer proselitismo político. Es inviable, digamos, si una persona es candidata, no permitirle hacer proselitismo político. Como es absurdo no pretender que personas que están defendiendo o denunciando irregularidades en el proceso no se manifiesten públicamente. Entonces es absurdo el pedido, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, recogiendo tu comentario inicial, Chema, todo indicaría, si es que los plazos dan, que en breve el Jurado Nacional de Elecciones debería ya pronunciarse sobre los temas medulares de las irregularidades que vienen en apelación de los jurados especiales, ¿no? Así es, efectivamente. Parece que ya el plazo se está acortando. Y el panorama apunta hasta el momento a que el Jurado Nacional va a rechazar las apelaciones, si no todas, gran parte de ellas. Exacto. Con el voto en contra del magistrado que está pidiendo, ayer lo dijo claramente, que por favor presenten el padrón electoral. Exacto. Hay dos, el presidente del jurado, que no es pues un documento de seguridad nacional. Lo que pasa es que hay mucho desorden en esto, no sé si tú lo ves así, Chema, porque, por ejemplo, hay un jurado especial, creo que es, yo no sé si es el de Huancavelica o el de Lima, ya me confundí,
que ha aceptado la posibilidad de que Fuerza Popular haya presentado impugnaciones después de las 8 de la noche del 9 de junio, Huancavelica, ¿no es cierto? Sí. Pero le ha rechazado el tema de fondo. Sí. Entonces yo no sé, la apelación también va a ir por haberle aceptado las impugnaciones luego de ese horario, porque si el tema de fondo se discute primero, o sea, vamos a ordenarnos un poco, ¿no? Ojalá que el doctor Castiglione nos ayudara con esto, pero sí, por A o B el jurado decidiera decir, yo no voy a entrar al tema de fondo, simplemente voy a rechazar el hecho que tú hayas admitido discutir impugnaciones introducidas luego de las 8 de la noche. Si eso es así, yo creo que se cae absolutamente, digamos, casi toda la defensa de Fuerza Popular, porque el grueso está después de esa hora y por tanto no le alcanzan a Keiko y por tanto Castillo sería en la práctica presidente. Es una salida rápida para rechazar prácticamente a la velocidad del rayo. Exacto. En fast track toditas las apelaciones. Se acabó y Castillo es presidente. La otra opción. Si me preguntas qué es lo que va a pasar, creo que va a pasar esto. Yo lo veo por ese lado. ¿Por qué? Porque urge poner a Castillo. Y te explico por qué, coméntame tú esto. Sí. Sin querer queriendo, Castillo se ha convertido en el candidato oficialista. ¿Quién lo ha oficializado? El propio presidente Sagasti y el ministro del Interior. El ministro del Interior lo ha oficializado, ¿por qué? Porque le ha parecido una cosa cultural la llegada de los machetes a Lima. Ha dicho que es una cuestión, en fin, como un vaso, como una vela. Bueno, como el cañazo. Eso puede dar lugar a un seminario muy interesante. Me encantaría escucharlo, pero no tiene nada que ver con la coyuntura que está viviendo el país. Y el presidente Sagasti ha defendido a capa y espada la idoneidad del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y compañía. Entonces, con eso prácticamente ya urge proclamar a Castillo. Porque si el jurado se demora, el elogio que ha recibido de Sagasti va a quedar como una cosa simbólica. ¿Qué te parece si escuchamos algo de lo que dijo el presidente? Sí, claro que sí. Para comentarlo después, por favor. Que sí, claro que sí. Hago nuevamente, como lo he hecho en repetidas oportunidades, un llamado a mantener la serenidad y la calma y el orden en momentos bastante críticos para nosotros, en las cuales los organismos electorales autónomos darán su veredicto una vez se culmine la revisión de todo aquello que tienen entre manos. Hemos respetado escrupulosamente la autonomía de los organismos electorales y como me comprometí hace un tiempo, quien entre el 28 de julio habrá ganado la presidencia de la República tras un proceso limpio, tranquilo, ordenado, sin ningún tipo de disturbios que haya, de una manera u otra, modificado o afectado el proceso electoral. Dicho sea de paso, eso lo decimos no solo nosotros, no lo dicen no solo los organismos electorales, pero todas las misiones internacionales de observación electoral han confirmado que se trata de un proceso que se ha realizado sin tropiezos, de manera limpia y transparente. Bueno, súper elocuente el presidente en sus elogios a cómo ha sido el proceso, ¿no? Se han parado en observadores internacionales, por ejemplo, la delegación de la OEA, que tiene unas imágenes de video en las que no queda muy bien parada, pero en fin, eso parece que son divertimentos turísticos. Pero culinarios, pero el presidente acaba de consagrar la idoneidad del jurado, de manera que esto, a mi juicio, ya es la alfombra roja para que salga como por un tubo este fin de semana. Hay un argumento, creo yo, hay un argumento de fondo, creo yo, Chema, ¿no? O sea, a ver, hay que ponernos en los zapatos de Sagasti. Sagasti, en lo que único, diríamos, y acaso más importante en lo que está teniendo relativo éxito es en el tema de la vacunación. Sin duda. ¿Ok? Eso hay que reconocerlo, pues objetivo. Así es, okay. Así es. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer, haciendo el parangón con el gobierno de Paniagua, ¿no es cierto? El gobierno de transición es que fue mucho más complicado, pues fue una coyuntura más conflictiva, no más conflictiva, diferente, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué le falta a Sagasti para irse en olor de multitud? Entregarle el poder sin que hayan manifestaciones, sin que hayan muertos, y aunque sea a quien sea ponerle la banda y salir en olor de multitud, y la gente lo va a recordar como el presidente como el hombre que
la salud la pública, vacunación, que a Salvador, sobre todo en contraste con su antecesor, ¿no? Exactamente. Que no fue capaz de comprar ni una vacuna ni usada, ni de segunda mano. Solamente la que él se puso, ¿no es cierto? Entonces, exactamente. Pero ¿qué sucede? Si este tema continúa, si se siguen hallando irregularidades, si como se debe, la OMPE entrega el padrón electoral, que es lo que corresponde, es lo correcto, es lo justo, es lo transparente, porque aquí de lo que está de por medio es la legitimidad del siguiente gobierno, para que hayan la menor cantidad de acusaciones. Si a raíz de la entrega del padrón y otras cosas se descubren irregularidades, políticamente al jurado va a ser muy complicado dar como ganador al señor Castillo, digamos, recogiendo argumentos más formales que de fondo. Entonces, eso va a generar probablemente protestas, movilizaciones y represión. Y ahí hay el riesgo, efectivamente, de que el señor Sagasti termine con un saldo que no quisiera, como lo evitó cuando hubo las manifestaciones del sector agrícola en la costa peruana a raíz de la ley de agroexportación. Entonces, él digamos, su administración tiembla con el solo hecho de pensar que hayan ese tipo de manifestaciones. Entonces, el señor lo que quiere es una papa caliente, quiere entregarla y chao, y la historia me reconocerá. Esa es la situación del señor Sagasti. Ahora, ¿es lo que corresponde? No. ¿Qué es lo que le conviene al país? Yo creo que lo que le conviene al país, lo hemos conversado varias veces, es que hacer todo lo posible, porque el inicio de la gestión del siguiente gobierno esté revestida de la mayor legitimidad, para que hayan los menores cuestionamientos y para que la gestión, por lo menos en los primeros 6 meses, goce de cierta estabilidad. De repente, estoy haciendo, como dicen los gringos, wishful thinking, claro. Efectivamente, ¿no? Eres muy bien pensado. Muy naif estoy siendo, eres ¿no? Muy bien pensado. Pero digamos, es lo que yo quisiera, ¿no? Claro. O sea, es lo que tú también quisieras, claro, que haya estabilidad en la moneda, que la gente no esté sacando como loca su plata del banco porque piensa que le van a quitar los ahorros, o porque el valor de la propiedad va a crecer en 30%. Mi cambista, llegando acá, ya con la mirada me da el dictamen. 3.95. 13.000 millones de dólares de fuga de ahorros, 8.000 millones de dólares que está gastando el BCR para por lo menos resguardar la volatilidad del dólar. Eso es un montón de plata, que no se dispare tanto el dólar, ¿no? Que no se dispare tanto. Mira, tú tienes lo que has pedido es muy legítimo, pero yo te voy a, no sé cómo lo verás tú, te voy a poner una pequeña hipótesis, y es que esto me recuerda a las elecciones del 2000. Ahí claro. Está la carátula de gestión. Se retiraron cerca de 13.000 millones de depósitos en dólares. Lo que dijo, ayer hablamos con Mael Benavides, ¿no? Y luego, tremendo. Esa noticia va acompañada de otra carátula de gestión también. El 65% de los peruanos cree que ha habido fraude, que hay indicio de fraude. Entonces, encuesta de Datum. Es una combinación letal. La combinación letal es la fuga de los dólares y la percepción de irregularidades electorales. Exactamente. Es complicado. Pero déjame ponerte el siguiente escenario. Las elecciones del 2000, la gente por supuesto no se acordará, y los jóvenes que menos. Pero las elecciones del 2000, que se le dijo a Fujimori que no vuelva a postular, por favor, ya basta, y su hija se lo dijo además en todos los idiomas, pero él repostuló, acabaron mal. El día de la elección, a las 4 de la tarde, se cerraba la elección, salió un flash de boca de urna, uno de ellos le daba la votación a Toledo, por escaso margen. Exactamente. Y entonces esa fue la gran noticia, había ganado Toledo, pero poco después vino el conteo rápido y le daba el triunfo a Fujimori, y se armó pues el laberinto del fraude. Siendo presidente de Transparencia, nuestro ex amigo y que en paz descanse, Rafael Roncagliolo. Y así es, un gran amigo. Y una extraordinaria persona además. Una persona que dijo transparencia en este dictamen. Bueno, ¿qué pasó? Que quedó la sensación de que había habido un cambalache, que había habido un fraude. Así se llegó a la segunda vuelta. En la segunda vuelta se retiró Toledo, pero ya siguió en el padrón. ¿Y qué pasó el día 28 de julio, Mario? El día 28 de julio las pantallas de la televisión estaban divididas en dos partes. En una parte salía Fujimori poniéndose la banda presidencial,
Y la otra la marcha de los 4 suyos. Con la galería medio vacía, solamente creo que llegó el presidente Banzer de Bolivia. Exacto. Y en la otra estaba la marcha en la calle de Toledo, los 4 suyos, los gases lacrimógenos y todo lo demás. Exacto. Eso nació muerto. Exacto. No había legitimidad. ¿Fue legalmente proclamado Fujimori? Sí, señor. No tenía legitimidad, tenía pies de barro. Exactamente. Y esa fotografía, yo lo veo tranquilamente, Chema, se puede repetir este 28 de julio. Tranquilamente. Por eso es tan importante que el jurado y la OMPE actúen con la mayor transparencia. Así consideren que el resultado no se va a modificar, así consideren que las irregularidades no mueven la aguja o son absurdas digamos o el esquema legal las características de las elecciones peruanas indiquen que eso no determina un fraude masivo, deben hacer ese esfuerzo, porque de lo contrario se va a crear ese clima. Yo lo veo venir. Falta de legitimidad. Yo lo veo venir, gente en la calle, veo represión policíaca o militar, veo situaciones muy complicadas. La marcha del sábado ha sido contundente y masiva. Ahí están las imágenes de la marcha de los 4 suyos. Esto ocurría, señores, el 28 de julio del 2000. Eso es lo que estaba ocurriendo el 28 de julio del 2000. O sea que ahí tiene usted gente en la calle que no reconocía al presidente Fujimori. Incluso recuerdo aquella famosa escena de, ¿te acuerdas, Weissman? Exacto, Nicolás Weissman. Su medalla... David Weissman, perdón. David Weissman, les ponen la medalla congresal y la tira al suelo. Exactamente. Sale en televisión, tira al suelo la medalla diciendo esto es un fraude, esto es qué. Se armó una bancada de oposición que dijo la palabra fraude desde el primero hasta el último día. Mira, ahí están las escenas, el Rochabús. Viene el famoso incendio en el Banco de la Nación. Y 6 víctimas, 6 muertos. Efectivamente. 6 cadáveres, señores. Sin esclarecer exactamente cómo murieron. Esa es la verdad. Hubo procesos, hubo todo, pero tampoco tiene que no los señores del jurado de la OMPE no dejen de ver esas imágenes. Por favor, porque es el espejo en el que nos podemos encontrar el 28 de julio. Ojalá actúen con prudencia, ojalá actúen con transparencia. No encuentro razón, y aquí le doy, respaldo absolutamente lo que ha dicho Lourdes Flores Nano. El día de hoy, un notario, Chema, puede entrar a la ficha RENIEC del señor José María Salcedo. Absolutamente. Y vas a ver su vida entera. Vas a ver la protección de datos mejor que yo mismo. Exactamente. Entonces, aquí no se quiere saber ni le da a la gente. Lo que se quiere saber es simplemente datos DNIs de la data oficial de RENIEC versus lo que dicen las actas digitadas ante la OMPE. Por si acaso, queremos ese match, nada más. Para el público, en ese padrón no está nuestro número de cuenta bancaria. Exactamente. ¿A quién le sacamos la vuelta? Ni nuestro celular. ¿Quién nos saca la vuelta a nosotros? Exactamente. O a mí. Bueno, entonces este es un espectro de lo que puede ocurrir. Ahora, te propongo, Mario, que analicemos un poquito la parte de Perú Libre, cómo está evolucionando la parte de Perú Libre. Ahí sí quiero traerte un comentario porque lo leí hoy día temprano, el artículo de Ricardo Ucea en La República. Sí. Es muy interesante, o sea que Ricardo, tú has trabajado con él también. He trabajado con él, es un periodista brillante. Maestro del periodismo. Exactamente, y muy objetivo. De una objetividad absoluta y de una honestidad. A Ricardo se le puede acusar menos de cualquier cosa menos de objetividad. Así es. Ricardo dice que una reunión en la casa del maestro el 15 de junio, el martes de la semana pasada, hace una semana, se reunieron en la casa del maestro el señor Cerrón, el señor Castillo y el entorno inmediato de Perú Libre. Según este artículo de Ricardo Ucea, lo recomiendo, por favor, léanle hoy en La República, dice lo siguiente: aparentemente ya habría un trato entre Cerrón y Castillo para que la bancada de Perú Libre no se rompa. ¿En qué consiste? Consiste en algo más o menos así: mira, Castillo, tú vas a ser el presidente de la República, yo voy a seguir siendo el jefe del partido, pero tú haz lo que quieras, pero me respetas a nivel de tu gestión gubernamental 3 cosas. A ver. La convocatoria a la Asamblea Constituyente. Claro, eso sí es pagaritable, pues, claro. La renegociación el esquema tributario minero, entiéndase,
creación de las sobreganancias o subir las regalías al sector minero. Y el tercero, la famosa nacionalización de los recursos naturales. Claro. Entiéndase, alterar la renta. Si, por ejemplo, el proyecto de Camisea, hoy día, el inversionista, el que extrae el recurso y lo explota o lo exporta o lo traslada, tiene un esquema de retorno de X%, el Estado va a tener más participación en esa renta y, digamos, en contra de lo que actualmente perciben los que actualmente explotan recursos naturales. Entonces, es el esquema, Chema, que no sé si tú lo has visto, es una repetición del esquema boliviano, sí, claro, el esquema de Evo Morales, que es una suerte de mercantilismo nacional mediante el cual el presidente de la República, sí, si le da la gana, mañana llama a los principales 4 o 5 bancos del Perú. Sí. Esto me lo ha contado un amigo que ha trabajado en Santa Cruz, un amigo peruano que trabaja en un banco allá. En Santa Cruz, Bolivia. Santa Cruz, Bolivia. Sí. Una vez quebró una caja municipal donde los policías y los militares tenían sus ahorros. Interesante. ¿Sabes lo que hizo Evo Morales? Sí. Llamó a Asbank, digamos, a los 4, entre varios bancos extranjeros, sí, uno peruano, y les dice: bueno, señores, esto es un ejemplo para que vean cómo se maneja o se manejaba Evo Morales, ¿no? Ha quebrado esta banca, esta caja municipal, yo no puedo permitir que esto quiebre, así que todos me hacen su chanchita, y tú vas a poner tanto, pero esta caja no quiebra. Así que, señores, dicen: presidente, pero tenemos que llamar a... Evidentemente la mayoría accedía, sí, porque finalmente, si no lo hacías, tenías un contravalor. Entonces, ese es el modelo, sí, que aparentemente quiere crear la izquierda y que seguramente el señor Franque va a aceptar. Es decir, una pseudo negociación con el gran capital para sacarle más renta, ¿no es cierto?, bajo presión o amenaza, ¿no? Ese es el esquema que habrían transado Castillo y Cerrón, con el ánimo, se supone, de mantener la bancada de 37 personas y, junto a los votos de Verónica Mendoza, tener más o menos 40, 44 votos y darle cierta estabilidad a sus gabinetes. ¿Será verdad? ¿Será bueno, especulación? Pero un poco veremos, lo cuenta, ¿no? Ricardo. Ahora, esto está datado, perdón por la palabra, el 15 de junio. Exactamente. O sea, pero estamos entrando a una zona un poco plástica, puede haber cambios. Te pregunto lo siguiente: ¿prevés una situación conflictiva en Perú Libre en los próximos días o meses derivado de los dinámicos del centro? O sea, lo que yo pregunto es lo siguiente: ¿qué pasa si los que han sido capturados de los dinámicos del centro comienzan a hablar y comienzan a disparar como una ametralladora? Y acusar a Cerrón, sobre todo. Exactamente. Y a la gente del entorno. Ahí sí. Y acusar el financiamiento de la campaña electoral. Eso es una campaña. Entonces, aquí lo ha comentado Philip. Aquí lo ha comentado Philip. Esa es una campaña que ya inició aparentemente parte del Ministerio Público y un sector de la izquierda, caviar, que se quiere aupar al gobierno de Castillo para separar a Cerrón. Claro. Esa campaña existe, está en marcha. Si eso va a derivar en una captura o no de Cerrón, no lo sé, es muy probable, ¿eh? Es muy probable, porque claro, con Cerrón detenido, algunos dirán: muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no es cierto? Entonces el señor Castillo tendrá más. Ahora, eso supone que va a tener más estabilidad en su bancada, no lo sé. Yo creo que ayer Juan Carlos Tajura hablaba de un número entre 12 y 15 que son absoluta y totalmente leales a Cerrón. Más o menos que son algo así como el brazo parlamentario de lo dinámico del centro. Claro. Entonces, ese rubro, ese sector prácticamente se separaría, y lo que va a necesitar el señor Castillo es aliarse con un sector de Acción Popular para darle estabilidad a su Ese es el escenario que yo veo, porque, permíteme que introduzca un poquito de cinismo. Una vez que cobras tu primer sueldo de parlamentario, hermano, de renunciar al segundo es muy bravo. Muy bravo. Es muy bravo. Y las lealtades políticas son muy frágiles. Oye, te saluda el chofer, sales, te pasa, entras al resto de los pasos. No haces cola en el aeropuerto. Te saludan los militares. Qué cosa tan maravillosa. Son las mieles del poder. Son seductoras, son hipnóticas. Pero además... Al más pintado le ha ocurrido, ¿eh? Pero además la corrupción, Chema. Bueno, además la corrupción, ¿te
¿Te imaginas las contraprestaciones y las presiones para la votación de tal o cual norma en el Congreso de la República cuando se debata, por ejemplo, la ley de sobreganancias mineras o el cambio de tal esquema? O sea, ya te imaginas lo que va a haber ahí. Si este Congreso y el anterior hemos visto, imagínate qué es lo que va a suceder. O sea, no me quiero imaginar. O sea, que ahí las lealtades políticas ya se comienzan a relativizar. A un periodo de paréntesis, digamos, ¿no? Y las ideológicas con mayor razón. Ahora se está diciendo, ¿cuál plan de gobierno de Perú Libre? No hay ninguno. Pero hay un documento en blanco y negro en los jurados de elecciones del que todo el mundo se ha olvidado. Mira, quédate un momento más, Mario, dale. Para que me ayudes también con este tema que viene Encantado, ahora. Nuestro reportero Marcial Vilela está cubriendo este manifiesto, esta manifestación de los oficiales en retiro, ¿no? En el Óvalo Quiñones. De la Fuerza Armada y la Policía, creo también. Vamos analizando el tema de Perú Libre. Mario nos recordaba que al día de hoy aparece un artículo del reconocido periodista Ricardo Uceda sobre 3 puntos básicos en los que habría un pacto de no agresión, digamos así, entre Cerrón y su gente y Perú Libre, el partido, y el presidente posible. Entre el dueño de la casa y el invitado especial, digamos. El invitado especial, que es Castillo, ¿no? Ahora bien, el tema ahí es cuánto tiempo va a durar esto, si esto se va a mantener o no. Y yo introducí un factor, que era el factor de los dinámicos. De la banda de los dinámicos. Yo como te decía, de ahí Chema, podrían salir cosas totalmente. Un poco raras, ¿no? Yo creo que la coyuntura política variaría radicalmente si en las próximas semanas, por ejemplo, se dispusiera una orden de captura para el señor Cerrón. Tendría que entrar a la clandestinidad, no sé. Y habría que ver cuál es el rol que seguiría la bancada, que es su firme seguidor en el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar con el caso del señor Bermejo, que también está en serios problemas por su proceso antiterrorista o de investigación por caso de terrorismo? Entonces, hay muchas preguntas, de verdad. Lo que también está pasando, yo hoy día revisé una información también en algunos medios, es que ya hay algunos... El besamano político ya empezó. Típico. Y ya empezó de varios movimientos que no son de Perú Libre, ¿ah? Sí. Alianza por el Progreso, y hay gente que se está acercando a pedir ministerios, embajadas. Al final no sabemos qué decisión va a tomar una persona como César Acuña, que va a tener que a veces le ha costado poner orden dentro de su propio grupo político, ¿no? Me imagino que a la gente, varios de Acción Popular, sobre todo el sector lescanista o guevarista, por hablar de Mesías Guevara, va a hacer lo propio. Sin duda. Ni qué decir del caso de Verónica Mendoza. Ya César Gillian prácticamente, ahí está. Ese es el artículo de Ricardo hoy día. Sí. César Gillian ha prácticamente anunciado que Verónica Mendoza sería la primera carta para un premierato. Sí. O sea, sería una barbaridad. Imagínense ustedes a Verónica Mendoza tratando de llegar a acuerdos con el fujimorismo, con Renovación Popular. Eso sería un despropósito. Más allá de los méritos de política y personales que tenga Verónica, pero para premier, por del favor, juego político. Exactamente. El juego político, esa elección es para enfrentar al Congreso y cerrar el Congreso. Yo lo veo así. Cerrar el Congreso. Es una actitud de choque, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo va a afectar esto también? Porque, fíjate, los últimos audios que están saliendo de la prensa tienen que ver con opiniones de este famoso Arturo Cárdenas, por ejemplo, sobre Verónica Mendoza y el Frente Amplio, diciendo que le están restando gente, ¿no? Estos audios, y Juntos por el Perú, o sea, como que lo están ya liquidando, lo están evaporando, ¿no? Exacto. Entonces hay ahí también toda una interna que hay que ver cómo se va a manejar. Porque mira, no esto está yo siempre cuento el chiste, y tú lo sabes mejor que yo, Chema, porque lo hemos visto en persona. Dicen, hay un chiste que dice, mete a 2 izquierdistas en un cuarto y se van a crear 3 partidos políticos y 2 ONGs. ¿Ya? O sea, ese chiste, que en realidad es más que un chiste, ha pasado en la historia los últimos 40 años del Perú. Acuérdate de la experiencia de Izquierda Unida. O sea, digamos, yo te aseguro, vamos a hacer un poquito de ciencia ficción, ¿ya? Si aceptara Verónica, yo te aseguro que la izquierda se va a seguir partiendo en varios pedazos. Sí. Se va a seguir partiendo. Probablemente vas a poder lograr tener unos cuadros técnicos, medios caviarones,
pero la izquierda radical se va a retirar. Si ya se han declarado la muerte antes de las elecciones, a raíz justamente del acercamiento entre Verónica y Cerrón. El poder seduce, ojo Mario, la carne es débil. La carne es débil, el poder seduce y por lo menos un año puedes durar ahí, ¿no? Mientras haya plata que repartir. Después ya comienza el problema. Lo que pasa es que lo que deberíamos tener en cuenta, lo que hemos vivido un poquito más críticamente estos últimos años, incluyendo la experiencia nefasta con Vizcarra, es que lo que el Perú está pidiendo a gritos es predictibilidad. No, eso sí. Es difícil. Estabilidad, gobernabilidad en base a ideas claras. Yo preferiría, honestamente, 1000 veces saber si se va a concretar lo que adelanta Ricardo Uceda con estos tres. No, sin duda. Y ya sé cómo me vi, ya sé que voy a tener que sacar mi plata, ya decidí yo si me voy o no me voy del Perú. Ya. Pero esta situación de cusí-cusá, no entra Franque, pero en realidad le van a pedir a Julio Velarde que se quede, y en realidad solamente le vamos a poder, a los mineros le vamos a sacar un par de puntitos por la sobreganancia, por el precio del cobre. Y va a haber una foto sonriente, ¿no? Dándose la mano, un shake hands. Exacto. Julio Velarde no se va a quedar, ¿no? Ya adelantó que no, que ya ha cumplido un ciclo, y yo no me imagino a Julio Velarde. Él sufría mucho en las últimas épocas, sobre todo en este último congreso, de tener que ir a explicar una serie de cosas. Este congreso pues se dedicó a sacar leyes como que decretaban que el sol iba a ser de color azul a partir del día de mañana, ¿no? Y el señor Velarde tenía que decirle, señores, así no es. Claro. La economía no funciona así, no funciona porque ustedes digan que tal cosa, la economía funciona en base a otro tipo de incentivos. Otra variante de eso, Mario, es el tema de la nueva Constitución. Es una variante. Eso sería terrible. Eso, que yo creo que van a tener que hacer algo para, por lo menos, decir que han hecho todo lo posible para implementar la nueva Constitución. Recuerdo lo siguiente, cuando el presidente Humala jura por la Constitución del 79. Exacto. Acuérdate de eso. Recordamos. Pero no movió un dedo para cambiar la Constitución. Exactamente. No movió un dedo. Ahora no se van a poder dar ese lujo. Claro, ahora lo que este artículo dice es que en realidad, digamos, como contraprestación, Castillo le dice, perfecto, vamos a intentar la asamblea, pero vamos a seguir el cauce constitucional. Eso quiere decir, no vamos a tener los votos para que se convoque ese referéndum, ¿no? Para cambiar la Constitución. Entonces, mira, si todo se quedara en enunciados dirigidos a la tribuna, ¿no es cierto?, al destacado público, para quedar bien con una promesa electoral, no me asustaría tanto como que quieran implementarla de verdad, ¿no es cierto? Pero yo tengo la percepción de que hay, por lo menos el sector serronista va a querer hacerlo de todas maneras, ¿no? Sí. Y tratar de hacer lo posible por seguir el modelo chileno, que actualmente está... Lo de la Constitución yo creo que no nos escapamos. Vamos a tener más tarde en el programa a una experta para que hable sobre este tema, que es una abogada constitucionalista, pero creo que efectivamente la doctora Elizabeth Sea, pero creo que no nos vamos a librar. Tengo la impresión de que eso por lo menos de todas maneras lo van a tener que hacer, porque es una cosa. Además, hay gente que piensa que uno es bueno por ley, o sea que la ley puede crear un país feliz, a partir de la fecha todos somos felices. La felicidad no se crea por ley. La economía va a ser una maravilla, se aumentan los salarios mínimos, etcétera. Hay gente que piensa así en el Perú, ¿no? Y la campaña de Castillo ha ido en esa línea. Totalmente. La línea de la campaña ha sido de que si las cosas van mal es porque no cambiamos la Constitución. Y a eso se debe, entre otras cosas, porque tuve acceso a algunos focus las últimas 2 o 3 semanas, a eso se debe la emocionalidad del voto. Claro. La gente, bueno, eso no es que solamente ocurra en el Perú, también ocurrió en Estados Unidos, pero el voto de esta segunda vuelta y probablemente el de primera, pero más el de segunda, ha sido un voto plenamente emocional. Ha sido un voto de rechazo, ha sido un voto ante el desamparo que ha tenido la mayor parte de la gente en la pandemia, ante la pérdida de vidas, ante la restricción de la economía, la pérdida de la chamba, y la gente ha votado por eso, no votó por Castillo mayoritariamente, ni tampoco mayoritariamente en contra de Keiko Fujimori, ha votado por rechazar un estado de cosas, de desamparo, de desatención,
y es lo que hemos visto reflejado, ¿no? Lo paradójico de todo esto, porque la política siempre es una suma de paradojas, es que han votado por el candidato que en la práctica va a ser más próximo a Vizcarra. Exactamente. O sea, el responsable principal, visible, de todos estos desmanes que acaba de mencionar Mario, ha sido el presidente Vizcarra. No, y fíjate, el lema, uno de los leitmotiv de la campaña de Castillo que es efectivo, que es no más rico, no más pobres en un país rico, no más pobres en un país rico. Sí. Si se trata de implementar el plan original, va a quedar más pobre en un país que va a dejar de ser más rico. Entonces es un contrasentido, porque las leyes de la economía lo que te dicen es que si tú no promueves la inversión privada, si tú no generas más empleo a través de la misma, que es la única y la principal manera de generar empleo, vas a generar más pobreza. Pues. Ahora, entonces no hay mucho misterio, ¿no? En esta situación. Ahora, hay gente que le gusta la pobreza, también hay que decirlo. Hay gente que, por ejemplo, bueno, la izquierda, ¿no? La izquierda crece en la pobreza. Minería, porque la minería te levanta el nivel salarial de gente de oficios humildes en ciudades como Cajamarca, ejemplo, el empleo doméstico, ¿no? Yo conozco gente indignada por la minería, porque dice cómo es posible que un chofer de un Caterpillar de Yanacocha gane más que un abogado graduado en la Universidad de Cajamarca. Claro, efectivamente. O sea, y volvemos al tema, Chema, que finalmente el problema no es en sí mismo ni la inversión privada, ni el esquema tributario, sino que esas rentas que el Estado peruano ha recibido de manera ingente, sobre todo en el periodo 2007-2008 hasta el 2014, que es, diríamos, una etapa de crecimiento de los precios internacionales de las principales materias primas, han derivado que tenemos millones de soles guardados en el Banco de la Nación, porque es plata o que no ha sido bien invertida, o en otros casos porque se la han robado. Entonces, el problema sigue siendo el Estado peruano, el problema sigue siendo la ineficiencia del Estado, la falta de capacidad de los gobiernos regionales y municipales de ejecutar proyectos de impacto social inmediato para la gente, poner agua, desagüe, electrificación rural, caminos, educación mínima de calidad, postas médicas con médicos, enfermeras y medicinas, porque no solamente es el cemento, es el capital humano. Entonces, el edificio. de eso que se ha hablado, creo yo, muy poco en la campaña. Muy poco porque es demasiado complicado. Es muy complicado, pero no permite hacer mucha demagogia. Lo que pasa es que, claro, exactamente, es como aburrido y no te permite atribuir responsabilidades, porque finalmente, digamos, tirar la responsabilidad del Estado es tirar la responsabilidad a todos nosotros. Sí, claro. Tirar la responsabilidad a los que hemos votado por Cerrón, por el de Ayacucho, por el del Cusco, por el de Tumbes, que se terminó fugado. Sí. O sea, es tirarnos la responsabilidad nosotros, pero esa es la realidad. La realidad es que el Estado peruano no funciona, es disfuncional. Ahora, entonces, mientras eso no se acepte, vamos a tener el mismo problema dentro de 5 años. Si no cometemos ese problema, no vamos a tener el mismo problema. Ahora, lo que ocurre es que el político gana votos diciéndole a la gente, mira, lo que le gusta tú no eres responsable de tu desgracia. No eres tú. Tú eres un héroe. Lo que pasa es que hay unos desgraciados arriba que se la llevan, que se la están llevando toda completa. Y claro, esos desgraciados tienen que estar siempre más arriba, porque como tú acabas de señalar, tampoco le puedes echar la culpa al presidente regional, pues. Porque el presidente regional es su amigo de barrio, es la persona por la que tú has votado, etcétera. Y que ganó diciendo lo mismo. Entonces, que al final lo terminan metiendo preso por robarse eso que no puede invertir. O sea, y otra cosa, ¿no? Y aquí termino con esta reflexión. Así como el Estado, que es el principal problema del Perú, el modelo de descentralización, Chema. O sea, claramente no funciona. Claro. O sea, no está funcionando. Correcto. Pero claro, decirle eso al Perú profundo es decirle que voy a quitar poder, voy a recentralizar poder, es políticamente correcto, pero es parte de la solución. Modificar el modelo de descentralización es parte de la solución real, seria, responsable que tenemos que acometer. Es políticamente incorrecto, sí, pero es la realidad. Hay que recordar en realidad que el modelo de descentralización lo que hizo en el fondo fue cambiarle el nombre a los departamentos. Exactamente. Y permitir mini estados. Y 23 caciques. Para mini clases políticas, con todo su séquito de empleados, asesores, etcétera, etcétera. El asesorato es el verdadero gobierno del Perú.
Marcial Vilela está con la información. Mario, muchas gracias. Un gusto, Chema, un gusto. Estamos en contacto. Cuando ustedes quieran. Volvemos a conversar. Un gran abrazo.